Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre funciones y ecuaciones. Uno de los problemas más frecuentes que podemos encontrar en bachillerato, en grados como noveno, 10 y 11, es la dificultad que tienen los estudiantes al no saber discernir o diferenciar las definiciones entre función y ecuación, así como la forma en cómo se representan o identifican cada una de ellas. Es por esta razón que en este video tutorial vamos a tener en cuenta algunas de las formas en cómo podremos identificar y diferenciar cuando nuestro profesor de matemáticas se esté refiriendo a una función o a una ecuación. Sin decir más, empecemos. Definiciones. Para poder empezar a hablar sobre ecuación y función, es necesario definir cada una de ellas. Estas definiciones las podemos encontrar en cualquier libro de matemáticas o en internet. Ecuación. En matemáticas se llama ecuación a la igualdad entre dos expresiones algebraicas que serán denominados miembros de la ecuación. En las ecuaciones aparecerán relacionados a través de operaciones matemáticas, números y letras, las cuales serán nuestras incógnitas. Función. En matemática, una función f es una relación entre un conjunto dado x, llamado dominio o conjunto de partida, y otro conjunto de elementos y, llamado codominio o conjunto de llegada, de forma que a cada elemento x del dominio le corresponde un único elemento f de x del codominio o conjunto de llegada. Pero con esto no es suficiente para poder entender un poco mejor sobre ecuación y función. Es por esta razón que vamos a verlas desde una perspectiva un poco diferente. Para ello vamos a hablar sobre las diferencias. Hay ecuaciones que no son funciones y hay funciones que no son ecuaciones, así como hay expresiones que son ambas cosas. Ecuación. Tenemos un ejemplo, 3x más 2 igual a 5. Como podemos observar, no estamos hablando de una relación de entrada y salidas de variables, sino solo de una equivalencia o igualdad, en donde 3x más 2 va a ser igual a 5. De esta forma se puede representar una ecuación por medio de una igualdad o una equivalencia. Ahora veremos función. Una función es esencialmente una relación entre variables en donde tendremos una o más variables de entrada y una variable de salida, y se puede representar en forma de ecuación o de muchas otras maneras. Una forma más práctica de poder observar una función o de definirla es por medio de un plano cartesiano o en forma gráfica. Allí podemos observar el eje horizontal que corresponde al eje X o el conjunto de partida, y el eje vertical que corresponde al eje Y o el conjunto de llegada. Si te doy un valor de salida, tendremos solo un único valor de llegada, que en nuestro caso el valor de salida viene siendo 3, que correspondería, dependiendo de la recta que tenemos ahí de color rojo, el valor de llegada sería 7. ¿Cómo lo representa la gráfica? Y de esta forma podemos definir una función, en donde dependiendo de un valor de conjunto de partida tendremos un valor en el conjunto de llegada. La diferencia que hay en ellos es que la función no necesitó de hacer uso de una representación algebraica por medio de una igualdad, como si lo necesita una ecuación, sino la función puede representarse de muchas maneras diferentes. Para tener en cuenta, toda función se puede escribir en forma de una ecuación, pero toda ecuación no necesariamente es una función. Como por ejemplo, y igual a 2x. Este ejemplo podemos observar que cumple con la definición tanto de ecuación como la definición de función.
¿por qué cumple con la definición de ecuación y por qué cumple con la definición de función? Cumple con la definición de ecuación porque podemos observar que es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, y igual a 2x, una igualdad, y cumple con la definición de función debido a que al ser una relación entre variables, al tener una variable de partida, la cual es x, y una variable de llegada, la cual es y, que dependiendo de los valores que tome x, y tomará un valor distinto. Entonces, esta expresión algebraica cumple con la definición de ecuación y con la definición de función. Con esto podemos concluir nuestro video tutorial. Espero haber sido de mucha utilidad y haber aclarado alguna de sus dudas. Hasta la próxima, compañeros.